Sí, doctor Medina. Sí, buenas tardes, señor presidente. Me uno al saludo de señores funcionarios, al saludo a su padre, que fue mi maestro y mi decano. En opinión del colegio, como le han alcanzado en diversos oficios del decano anterior y el actual decano, consideramos que esta norma es inconstitucional por temas de fondo y temas de forma. El tema de forma es básicamente para reducirlo y no hacerla muy larga, porque ya me han antecedido brillantemente mis colegas y han hablado muy bien también los funcionarios. Se han erradicado, se han derogado el registro notarial de garantías mobiliarias, ¿no? Esto implica que se elimine el acta notarial. El acta notarial, como bien dijo el doctor Romero, equipara al acta vehicular. Es simplemente la comparecencia, ¿no?, al notario, ¿no? Se elimina la minuta y es un costo muy barato, ¿no? Y ya existe la ley 28677 que funciona, ¿no? Inclusive los registros públicos. Me llamó la atención la brillante opinión del doctor Rosario cuando dijo que había que implementar un sistema de información errónea o incorrecta. Entonces yo le cuento, usted no es notario, pero lo debe saber, que diariamente a los oficios nos llegan comunicaciones de los registradores preguntando si es correcto nuestra firma, si es correcto el acto jurídico, y hay que responder en los oficios. Correcto, porque ellos no están seguros siquiera si es nuestra firma, siendo nosotros 150 notarios supervisados, como no me dejará mentir, por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Entonces yo no sé cómo van a hacer para con 20 o 30 millones de habitantes acá en el Perú, inclusive de forma remota, no, con una computadora, simplemente levantar la garantía mobiliaria y colgarla en el sistema de garantías mobiliarias, ¿no? Con la presidencia del notario, que califica la capacidad, ¿no es cierto?, con certificados médicos, que aunque parezca obsoleto para el tema económico, pero lamentablemente es así. Entonces va gente de 85 años, 90 años, o van gente que necesita curatela o que esté escrito en el registro personal, ¿no? Hay que obtener el registro biométrico para ver, porque se implementó el registro biométrico a raíz de las falsificaciones que se han visto, ¿no es cierto?, en el caso Orellana y demás mafias que lamentablemente proliferan en el Perú. Entonces, sí existe una inconstitucionalidad formal, por cuanto se han erradicado, se han derogado los registros de garantía mobiliaria registrales, jurídicos, y el registro de garantía mobiliaria notarial, además de haberse modificado prácticamente la ley de notariado en el sentido de eliminar las actas. Además, hay tema de fondo, ¿no? Un tema de fondo, y voy a permitirme, si me permite, ser muy escueto en el tema, ¿no? En palabras del informe que le hemos hecho llegar del doctor Alberto Borea, que dice: adicionalmente se incurre en una inconstitucionalidad de fondo al haber sido emitido sin realizar el correspondiente análisis de ponderación entre el anterior sistema de garantías mobiliarias establecido en la ley 28677 y el propuesto por el Poder Ejecutivo. Si se hubiera realizado el test de razonabilidad y proporcionalidad desarrollado por el Tribunal Constitucional para este tipo de casos, el Poder Ejecutivo hubiera advertido que la reforma del régimen de las garantías mobiliarias así planteada vulnera el principio de seguridad jurídica. Y para terminar, equiparar un sistema de cómputo, ¿no?, simple, o una computadora a un sistema notarial que opera positivamente, ¿no?, en todo el mundo, en Alemania, en Japón, ¿no?, en países vecinos, y acá en el Perú, en prácticamente todas las provincias y departamentos, realmente es totalmente inaceptable para nosotros, ¿no? Entonces eso es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más desea participar al respecto? Sí. Una cosita. Doctor Víctor Hugo Montoya. Bien. Bueno, muy ilustrativas los comentarios. Siempre es bueno escuchar las posiciones de las otras partes que en este caso sienten afectadas competencias, lo cual no compartimos lógicamente, porque ya hemos explicado con claridad conceptos constitucionales que son básicos. De verdad que no entendí mucho de algunos argumentos que vertieron.
algo sé de constitucional, ¿no? Enseño en la Católica Constitucional, enseño en la UPC, enseño en la San Marcos, enseño maestría, he hecho maestría sobre el tema, he trabajado muchos años en el Tribunal Constitucional, he sido el jefe de la Comisión de Inconstitucionalidades, señor Ñaupari no me dejará mentir que he trabajado ahí también en el Tribunal, entonces algo sé de constitucional. Y el análisis acá es de constitucionalidad. O sea, no es un análisis de que no me gusta la norma, yo hubiera preferido otra manera, son otros elementos. Lo que ha mencionado justamente el último de lo que ha hablado del informe de Tito Borea, justamente demuestra eso. O sea, lo que están planteando no es un análisis de proporcionalidad ni nada parecido. Si comparas con otra norma, ese es un RIA clásico, que es lo mismo que mencionó el notario Villota. Es análisis simplemente RIA. Es un análisis de impacto regulatorio, que tú ves varias alternativas y ves cuál te parece mejor. Es un análisis de conveniencia y directriz de lo que quieres como medida, la mejor medida regulatoria. No estás analizando ahí constitucionalidad. Es totalmente distinto al análisis de constitucionalidad. Entonces, si lo que plantean es otra cosa, o sea, mirada alternativa. Entonces, ahí se va lo que decían también sobre el tema de necesidad. Otras alternativas igualmente satisfactorias para la situación planteada. Nosotros hemos analizado varias situaciones, ¿no? Hemos justamente en la búsqueda de la mejor solución posible hemos planteado otras alternativas y hemos encontrado que esta es la mejor por todos los argumentos que hemos dicho que no han sido revertidos en ningún momento en las posiciones de parte de los colegas notarios. Justamente un tema también puntual sobre también algo que me genera duda de lo que han mencionado con relación a la existencia de la función notarial en la Constitución. Insisto en el comentario, no existe alguna. O sea, no tienen reconocimiento constitucional notario. Sí tiene, y no se confunda en el tema, en que la seguridad jurídica está reconocida constitucionalmente. Sí está bien, eso lo he mencionado incluso. O sea, es el otro tema para tomar en cuenta. Seguridad jurídica, totalmente de acuerdo. Uno de los actores que tienen justamente relación con la seguridad jurídica son notarios y cumplen una función estupenda sobre el tema. O sea, son uno de los idóneos, los mejores, pero también hay otros que cumplen esa función. El fedatario cumple una función de seguridad jurídica, otros elementos pueden tener algunas veces, algunos ministerios tienen entes particularizados que pueden tener esta función, y el tribunal, y eso es importante resaltarlo, el tribunal ha reconocido esa posibilidad. Ha dicho seguridad jurídica, sí, notario. Hasta ahí estamos bien, pero no son los únicos. Tiene que haber, puede existir otras alternativas viables igualmente que beneficien a la población, siempre y cuando busque las garantías suficientes para lograr la seguridad jurídica, que es lo que buscamos también nosotros. Por eso el énfasis y las grandes reuniones que hemos tenido y largas reuniones con peleas incluidas con el Minjus y SUNAR para que sacar la mejor manera de proteger a los ciudadanos. Nadie quiere que pase caso de Orellana, o sea, con filtro de notarios siguen pero habiendo problemas, que nadie quiere que pase lo que mencionaban ustedes con su primera estrategia, o sea, quieres algunos planteos de mayores seguridad, nadie quiere eso. Lógicamente, y para que quede claro que no hay afectación a las competencias notariales y registrales, la misma norma anterior, la que ustedes han mencionado como valedera, que debió hacerse un test de equívoco, test de ponderación sobre la norma, en la misma norma anterior ya permitía el supuesto de intervención sin notarios. O sea, ya estaba previsto, o sea, a diferencia de lo que ha mencionado el notario Romero, la anterior norma no es que exigía notario, al revés, decía que podía ser cualquier instrumento que fuese cierto y contundente y fehaciente y no incluía notarios. O sea, ya estaba previsto en la anterior legislación. O sea, la norma es totalmente constitucional. O sea, ni de forma ni de fondo y ningún argumento vertido por parte de notarios. Si quieren, herba un poquito, si quiere, el ámbito de constitucionalidad. O sea, me ha sorprendido los argumentos vertidos, pero muy respetables para tomar en cuenta algunas medidas para mejorar, lógicamente, cualquier cosa, ajustar algún mecanismo siempre en el marco del decreto legislativo a través del reglamento que está a punto de salir del mes. Entonces, agradecemos, ¿no? Porque siempre es bueno escuchar comentarios adicionales, pero no ve afectado en nada lo que hemos señalado con relación a la constitucionalidad, que es lo que venimos a analizar acá. Acá no vemos mejores o más convenientes medidas. Eso es un RIA. Análisis de impacto regulatorio. Hay manuales de OCDE sobre el tema, puede analizarse, pueden estudiar mucho sobre la materia, y eso es interesante, son otras medidas alternativas que uno analiza en otro ámbito. Pero proporcionalidad, ubiquen bien, idoneidad, justificación constitucional, necesidad que hay otros mecanismos suficientemente alternativos. Y el otro, el test de ponderación, ahí tienen que usar test de intensidad, no sé si manejan el concepto. Las intensidades tienen que manejar el grado de afectación, que lo pone numérico, eso lo multiplicas por un tema de intensidad de cuántos beneficios afecta el bien constitucionalmente protegido o afectado, sobre eso haces una comparación, y entonces es muy sencillo, ¿no?
porque esto es medio complicado, se volvió un poco sorprendente, Alexia, en las últimas etapas de los test de ponderación, y sobre esa parte tú comparas y dices cuál tiene mayor peso, cuál beneficias en este caso concreto. Y ya les he reiterado, hay jurisprudencia clara del Tribunal Constitucional sobre la materia. Si hay supuestos en que en algún caso optas por un mecanismo que no sea escritura pública, tiene que ser lo suficientemente sólido como para que este peso vaya a favor de declarar la constitucionalidad de la norma, que en este caso perfectamente supera, porque la situación es muy similar en el caso planteado que mencionaba hace un momento al que estamos proponiendo en esta oportunidad. Gracias. Sí, al doctor Rosario Guairupo. Sí, quisiera absolver algunas dudas que se han planteado desde el ámbito de SUNAR. Cuando se emite el decreto legislativo nos encargan la implementación de este sistema de garantías mobiliarias, de este nuevo sistema informático. Si bien, como indiqué en la exposición, es un sistema informático que va a estar centralizado en una base de datos en la sede central de la SUNAR, ello no implica que el sistema va a ser descentralizado. O sea, cualquier persona desde el ámbito que tenga acceso a una terminal de computadora puede acceder a ingresar estas garantías mobiliarias, va a poder acceder a ingresar las garantías mobiliarias desde cualquier parte del país. O sea, si solamente técnicamente va a ser una base de datos centralizada bajo la administración de la sede central de la SUNAR, pero que descentralizado para su ingreso por cualquier usuario. Esa es la primera aclaración. La segunda aclaración, se ha hecho un costo estimado de cuánto implicaría el desarrollo informático, pero tenemos un costo relativo y referencial más o menos más de 1 millón de soles. Es el desarrollo informático que implicaría implementar este nuevo sistema informático. Tercero, respecto del costo que implicaría la contratación de personal. Apenas sale el decreto legislativo tenemos la obligación de implementar este nuevo sistema, y con la ayuda del Banco Mundial conseguimos que un grupo de funcionarios vaya a ver las experiencias in situ en cómo ha funcionado este sistema de garantías tanto en Costa Rica como en Colombia. Y cuando ha revisado este personal nos ha expresado que no implica la contratación de mucho personal. Inclusive en Costa Rica nos han dicho que implicaría la contratación de 3 personas. En México también es alrededor de 5 o 6 personas que se encargan de la administración de este sistema de garantías mobiliarias. Entonces no implicaría mayor costo en personal. Si bien hay una particularidad, sí va a tener que implementarse en SUNAR, porque nosotros nos preocupamos un poco por la implementación. También va a tener que contratarse personal adicional para implementar un nuevo régimen de sanciones administrativas que sirva como un elemento disuasivo para disminuir los errores en la inclusión de estos sistemas de garantías. Respecto al segundo punto que quisiera de repente explicar un poco nuestra preocupación, es el ámbito de la seguridad jurídica. Y quisiera retroceder un poco años anteriores. Nosotros en SUNAR vivimos un problema de la seguridad jurídica, muy aparte de Orellana, que de repente ha sido el caso más sonado y evidente que sufrió la SUNAR en los últimos años. En general, en nuestro país se dio el fenómeno del boom inmobiliario. Ese boom inmobiliario en los últimos años generó que los bienes inmuebles se multipliquen y crezcan su valor en alrededor de 5 o 6 veces. Eso originó que las bandas delincuenciales, no solo Orellana, sino muchas bandas pequeñas que de repente no tuvieron tanta trascendencia por los medios periodísticos, aprovecharan este incremento del valor de los inmuebles para tratar de evadir y de tratar de inscribir sus derechos de manera irregular y de manera delincuencial. ¿Y cuáles fueron esos mecanismos que utilizaron estas bandas delincuenciales para apropiarse indebidamente de estos inmuebles? Primero, falsificaban los documentos, los instrumentos públicos,
Y segundo, hacían una suplantación ante los notarios, engañaban a los señores notarios respecto de la identidad de las personas y realizaban transferencias, y luego estas transferencias vía la escritura pública falsificada. Conocemos mucho a Zángaro, que venía funcionando hace un tiempo, especializados en la falsificación de documentos, y vía suplantación ingresaban estos documentos a registros públicos y muchas veces sorprendían a los registradores, porque los registradores no son peritos en la identificación y autenticación de esas escrituras públicas. Muchas de estas inscripciones se realizaron y al final los medios periodísticos atacaban a SUNAR, porque era SUNAR la que inscribía. Si bien había un régimen y eran otros los grupos que falsificaban estos documentos, sorprendían a la SUNAR con estas falsificaciones o esta suplantación. ¿Qué es lo que hizo la SUNAR en los últimos años para tratar de paliar este problema? Y utilizó los mecanismos tecnológicos. Y son una serie de mecanismos tecnológicos que voy a tratar de resumir en los principales, para tratar de evitar esa inscripción de actos fraudulentos por estas bandas. La primera medida que implementó fue inmediata, fue la alerta registral, que es un mecanismo por el cual la persona que ha inscrito su derecho recibe un mensaje a través de correo electrónico, y en los últimos años lo hemos mejorado, recibe ahora un mensaje a través del celular respecto de un acto que de repente podría ser un acto fraudulento. Así, esta persona acude a registros y advierte al registrador para efectos de evitar que se inscriba ese acto fraudulento. En dicha línea, luego emitió la ley 3313, propuso la emisión de la ley 3313, por la cual, si un usuario detectaba que habían presentado un documento falsificado donde había operado la suplantación, esta persona, el administrado, podía oponerse y presentar una oposición ante registros y hacer valer y solicitar la cancelación en sede administrativa de ese acto que se había inscrito con ese documento falsificado o con donde había operado la suplantación. Después se implementó la medida de inmovilización de partidas. Con la ayuda de los señores notarios se creó una figura por la cual las personas bloquean temporalmente su partida. Aquella persona que se va de viaje varios años bloquea su partida a efectos de que se evita que se inscriba cualquier acto fraudulento durante el tiempo de vigencia de esta movilización de partidas. Y en la última medida que ha tenido mucho éxito a partir del 2015 es el sistema de intermediación digital. El sistema de intermediación digital es un sistema donde se aplica la ley de firma digital, donde los notarios presentan de manera virtual los títulos, ya no los presentan de manera física, sino lo presentan de manera virtual, donde opera un mecanismo de seguridad donde se aplica la ley de firmas digitales, donde existe la firma asimétrica, una clave pública y una clave privada. Con estos mecanismos, y a su vez implementó el módulo notarios, porque muchas de las falsificaciones también se daban a través sorprendían a registros públicos, porque esos títulos eran presentados ante registros por cualquier persona. Se reguló en la ley del notariado y se reguló también la utilización y la implementación del sistema de módulos notarios, por el cual todos los notarios están en la obligación de presentar los títulos de transferencias en el registro de predios y otros actos, estén obligados a presentar, a acreditar a sus dependientes. Ese módulo notarios lo administra la SUNAR y constantemente se va actualizando por parte de los notarios, donde se acredita quién es el dependiente del notario autorizado para presentar esos documentos. Todas esas medidas en conjunto implicaron mayores elementos de seguridad para la ciudadanía, y lo que ha logrado es reducir el índice de falsificación y el índice de suplantación que son inscritos indebidamente en registros. Entonces, lo que hemos visto es que la tecnología implementada en la SUNAR, el uso de la firma digital, ha servido para coadyuvar a reducir estos actos fraudulentos e indebidamente inscritos.
La preocupación de SUNAR cuando se expidió este decreto legislativo y nos otorga una gran responsabilidad es cómo evitamos que actos fraudulentos se inscriban nuevamente en registros públicos a través de este mecanismo simplificado donde los usuarios van a poder acceder directamente a colgar estos avisos de garantías mobiliarias. Y lo que estamos pensando es la utilización de la firma electrónica. La identificación, así como los mecanismos informáticos que he resumido, nos ayudaron a reducir los índices de actos fraudulentos inscritos. Entendemos y estamos preocupados de implementar el uso de la firma electrónica, eventualmente de mecanismos informáticos que eviten que se inscriban actos fraudulentos a través de este nuevo sistema de garantía mobiliaria, este sistema informático de garantías mobiliarias, ¿no? Gracias. Voy a tener que pedirles disculpas, en especial a los representantes del Ministerio de la Producción, porque vamos a tener que detenernos en esta etapa. Voy a tener que volverlos a invitar. El tema está sumamente interesante. Especial disculpa a los representantes del Ministerio de Producción porque habían venido por el otro decreto legislativo. No cierro todavía este decreto legislativo. Creo que se han dado varios elementos importantes a ser considerados. Sin embargo, sí voy adelantando una reflexión que nada tiene que ver con el resultado del informe. Y es que lo que nosotros estamos abocados es a ver la constitucionalidad del decreto legislativo. Yo he querido escuchar muchísimo a cada una de las partes, digamos, respecto a la necesidad, la importancia, la utilidad de determinados mecanismos, y creo que no nos debemos confundir porque en ningún momento estamos hablando del tema de fondo. El tema de fondo pueden haber muchas características que validen este tipo de mecanismos, y creo que muchísimos estaríamos de acuerdo con ello, pero lo que sí nos estamos abocando única y exclusivamente es a verificar si esto se ha efectuado dentro del marco constitucional y dentro de la delegación de facultades. Lo otro que quiero observar es que, agradeciendo la participación, sobre todo del Ministerio de Economía y Finanzas y de Registros Públicos, sí me veo en la necesidad hacia la siguiente sesión de invitar al ministro o al viceministro de Justicia. Me llama la atención el silencio del Ministerio de Justicia. Y no es que desmerezca la participación de la SUNAR. Ustedes están implementando una medida diseñada, entiendo, tanto por el MEF como el Ministerio de Justicia. Y la firma lleva del Ministro de Justicia. Entonces, me llama muchísimo la atención que el ministro y congresista Vicente Ceballos, no sé si decirlo, de que no crea conveniente una más profunda participación en esta mesa, pero quiero entender que simplemente es un problema de agenda y que puede ser solucionado para la siguiente oportunidad. Finalmente, no puedo dejar de lado mencionar lo que decía el doctor Uyeyama. Nuevamente, nosotros no estamos viendo el tema de fondo. Si fuera el tema de fondo, por supuesto, yo sería el primero en llamar a todas las micro y pequeñas empresas en el país. Eso no tengo ni la menor duda. Sin embargo, acá estamos en un análisis meramente constitucional y de alcance respecto a si es que se cumplió o no se cumplió con esta restricción explícita que se había señalado en la norma de delegación, en donde se hablaba de las funciones del notariado. Quiero ser transparente en ese sentido. ¿Por qué los hemos llamado a ustedes? ¿Por qué los hemos llamado a ellos? ¿Y por qué no hemos llamado a otro tipo de organizaciones? Porque más allá del tema de fondo, que estoy seguro muchísimos podríamos estar de acuerdo, acá es un tema de forma, única y exclusivamente. Nuevamente quiero agradecerles. Sí, doctor. Sí, efectivamente comparto esta preocupación porque es básicamente lo que debe ser el pronunciamiento del grupo de trabajo. Lo único, una pequeña observación, lamentablemente se retiró el señor Montoya, pero
El tema principal es justamente establecer si es que esta situación implica o no implica una restricción de la competencia registral y notarial. Si no implica una restricción el que el registrador ya no califica, si no implica una restricción que el notario ya no interviene, ese es el punto justamente de discusión. En el fondo nos ha enviado nuevamente a la universidad para ver temas. Yo no digo que tengamos que exponer nuestros títulos y somos profesores. Somos varios profesores de la Católica. Yo creo que, coincido con usted, debemos limitarnos a esta discusión. Muchas gracias nuevamente. Sí, de hecho tengo que excusar al doctor Montoya. Atentamente se acercó y me señaló de que tenía que retirarse. Y en honor a la verdad, nosotros habíamos establecido que el horario era hasta la 1 de la tarde. Entonces es por eso que también considero conveniente suspender la sesión y retomarla, seguramente va a ser la próxima semana. Nuevamente, mil disculpas a los representantes del Ministerio de la Producción. Agradezco muchísimo que hayan tenido esa deferencia de venir acá y espero que la próxima semana podamos continuar con este taller. Sí, doctora Casafranca, para culminar. Solo segundos, o sea, aclaro, no soy abogada, pero siempre que invitemos a otros participantes del mercado a hacer una actividad, no veo cómo se puede leer como restringir la competencia. La competencia la siguen teniendo completa, los procedimientos siguen siendo completos, no se ha dicho en qué casos no pueden participar, simplemente estamos invitando a otros a participar. Y respecto a la seguridad jurídica, solo dar un dato muy concreto. De los 3.700.000 registros que se ha dado en México desde el año 2010, 3.700.000 solamente han habido 2 casos de problemas de seguridad. Estamos hablando del 0.00054%. Entonces, digamos, estamos viendo otros ejemplos donde no han participado necesariamente el notariado con la rigidez, con la rigurosidad que es necesaria para algunos casos, pero en este caso en realidad no ha habido mayor incidencia, ¿no? Es todo lo que tenía que decir. Muchas gracias. Como he señalado, no damos por cerrado ni siquiera el primer decreto legislativo. Vamos a continuar en la siguiente sesión. Les agradezco mucho por su asistencia. Bien, hemos tenido al grupo de trabajo de control constitucional tratar los decretos legislativos 1400 y 1409, actos normativos del Poder Ejecutivo, de la Comisión de Constitución y Reglamento, que coordina el congresista Miguel Torres Morales. El día de hoy pues se ha hablado en torno al decreto legislativo 1400, en donde se ha indicado que la norma cumple con el objetivo de facilitar el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas al financiamiento, poniendo como garantía su propiedad. Se han puesto casos de otros países. En el caso, por ejemplo, de la 1400 también se espera, pues sin duda, que se pueda conocer más a fondo y debatir mayormente en torno a este tema para poder, pues sin duda, mediante todos los ministerios, hacer un trabajo conjunto con el legislativo. Vamos a una pausa y vamos a retornar con más de nuestra agenda parlamentaria. Son 1 de la tarde con 18 minutos.